Berenice por Edgar Allan Poe. La desdicha es múltiple y la miseria de la tierra es multiforme. Más allá del ancho horizonte, como el arco iris, sus variados colores se mezclan íntimamente en diversos matices. Más allá del horizonte, a semejanza del arco iris, ¿cómo es que de tanta belleza he derivado un tipo de fealdad? ¿Cómo de la alianza y la paz he descubierto un símil del dolor? Así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, en la realidad de la alegría nace la tristeza, o el recuerdo de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan de los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egeus, no diré mi apellido, sin embargo baste decir que no hay en mi país torres más honorables que las de mi melancolía, sombría y lúgubre morada. Nuestro linaje ha sido llamado una raza de visionarios y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en los grabados de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y finalmente en la peculiar naturaleza de sus libros. Hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mi infancia se relacionan con este cuarto y sus libros, de los cuales ya no hablaré más. Aquí murió mi madre, aquí nací yo, pero debo aclarar que yo había vivido antes, que el alma tiene una existencia previa. ¿Lo niegan? No discutiremos sobre este asunto. Yo estoy convencido, pero no busco convencer a nadie. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales pero tristes, un recuerdo que no será abandonado, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante, y como una sombra también la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. Nací pues en la biblioteca. Desperté en una larga noche de lo que parecía ser, sin serlo, la no existencia, para trasladarme al país de las hadas, al palacio de la imaginación, a los salvajes dominios del pensamiento y del saber. No es extraño que en ese entonces mirara a mi alrededor con ojos asombrados, que malgastara mi niñez entre libros y mi juventud con ensueños, pero sí es raro que, en plena madurez, aún me encontrara viviendo en la mansión de mis padres. Sí, es asombrosa la parálisis que afectó mi vida, asombroso el cambio que se produjo en mis sentimientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban solo como visiones, mientras que las extrañas ideas del mundo de los sueños se transformaban en la única materia e interés de mi existencia. Berenice y yo éramos primos y crecemos juntos en la casa de mis padres, pero crecimos de manera muy distinta. Yo, enfermizo y envuelto en la melancolía, ella, ágil, graciosa, llena de vida. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios en la soledad del claustro. Yo vivía encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la meditación. Ella vagaba sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino ni en el paso de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice. Y ante este sonido se conmueven en mí una tumultuosa cantidad de recuerdos de las grises ruinas. Ah, acude ante mí la viva imagen de sus primeros días de dicha y alegría. Oh, encantadora y fantástica belleza. Oh, sílfide en medio del paraíso del Anheim. Oh, ninfa entre sus fuentes. Y después todo es misterio y terror, y un relato que no debiera ser contado. Una enfermedad mortal cayó sobre ella como un tornado, y mientras yo la contemplaba, el cruel espíritu de la transformación la arruinó, penetrando en su mente, en sus hábitos, en su carácter, y de una manera sutil y terrible, alterando incluso su propia identidad. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo ya no reconocía a la verdadera Berenice. Entre las numerosas enfermedades que provocaron aquel primer espantoso cambio en la moral y en el físico de mi prima, la más terrible y angustiosa era una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy semejante al término de la vida, del cual ella se recuperaba, en la mayoría de los casos, de forma sorpresivamente abrupta.
Al mismo tiempo, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre, se desenvolvía rápidamente, asumiendo un carácter monomaníaco de una nueva y extraña forma, aumentando hora tras hora su vigor y al final logrando sobre mí un incomprensible ascendiente. Aquella monomanía, como debo llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de las propiedades de mi mente que la psicología nombra con la palabra atención. Es probable que no me entiendan, pero temo que me sea imposible dar al lector una idea exacta de aquella nerviosa intensidad de interés con la cual mis facultades meditativas se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes. Reflexionar durante largas horas con la atención fija en alguna nota trivial al margen de un libro, permanecer todo el día de verano absorto en la contemplación de una sombra extraña que caía sobre el tapiz o sobre la puerta, pasar toda una noche observando la llama de una lámpara o el crepitar de la chimenea, soñar durante semanas con el perfume de una flor, nombrar monótonamente una palabra hasta que, debido a su repetición, su sonido dejaba de ofrecer alguna idea a mi mente, perder toda noción de movimiento o de la existencia, permaneciendo un largo tiempo en reposo absoluto. Estas eran algunas de mis extravagancias más comunes provocadas por el estado de mi mente, las cuales, aunque no carecen de precedente, desafían cualquier tipo de explicación o análisis. Pero no me entiendan mal, la excesiva, intensa y morbosa atención que me provocaba en los objetos triviales no debe confundirse con la tendencia natural de muchos hombres a la meditación, sobre todo de aquellos que poseen una imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse en un comienzo, una exageración de esas facultades meditativas. No, la mía era esencialmente distinta, diferente. En algunos casos, el hombre soñador, interesado en un objeto importante, pierde poco a poco su atención derivando en deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que al final llega un punto en que el incitamentum o causa generadora de sus meditaciones desaparece completamente y queda olvidada. En mi caso, el punto de partida era siempre trivial, y luego adquiría, a través de mi enfermiza visión, una importancia imaginaria e irreal. Hacía muy pocas deducciones, y las que elaboraba convertían al objeto original como su único y centro motivo. Mis meditaciones no eran agradables, y al final de ellas, la causa original, lejos de perderse, había alcanzado un interés exagerado, que era el rasgo característico y central de mi enfermedad. En una palabra, la facultad que actuaba en mí era la atención, mientras que en el soñador suele ser la especulación. Mis libros, aun cuando no servían para aumentar mi trastorno, sí compartían las mismas características imaginativas e irracionales del mal. Recuerdo, entre todos, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, la grandeza del reino santo de Dios, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, la carne de Cristo, cuyo paradójico pasaje Mortus et Dei Filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossible est, me mantuvo durante largas semanas en una improductiva investigación. De esta manera, mi razón, desequilibrada solo por cosas triviales, se parecía a aquella roca marina descrita por Ptolomeo, Hefestión, que resistía firme los ataques humanos y la furia de las aguas y vientos, pero que temblaba al simple contacto con una flor llamada asfódelo. Así parecerá sencillo pensar que la extraña y terrible enfermedad de Berenice me proporcionaba gran cantidad de temas para el ejercicio de esta meditación tan intensa y anormal, cuya naturaleza me ha sido difícil de explicar, sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi enfermedad, la desgracia de Berenice me daba pena,